Buenos días, es un honor y un placer para mí conversar esta mañana con Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Él va a participar en el Policy Dialogue que se celebra dentro de unos días, que organiza el Club de Madrid, con el título Rethinking Democracy, que coincide además con el 20 aniversario de la institución. Solo un par de pinceladas sobre el autor. Sergio Ramírez, como decía, es escritor, ha recibido muchos galardones, entre ellos el Cervantes, que es el premio más prestigioso de las letras en español. Pero también ha sido político, ha sido vicepresidente de su país entre 1985 y 1990 y ahora está de gira presentando su última novela, Tongolele no sabe bailar, pero lamentablemente también está muy presente en los medios porque la Fiscalía de su país ha ordenado su arresto con una serie de cargos de los que ahora hablaremos no justificados y que le hacen permanecer fuera de Nicaragua porque se arriesga a ser detenido cuando vuelva. Sergio Ramírez, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo primero que quería preguntar es cómo está. No es la primera vez que vive fuera de su país, no es la primera vez que vive en el exilio, pero ¿cómo está en estos momentos? Bueno, yo en tiempos normales suelo pasar medio año en mi país y medio año viajando por mis compromisos literarios que son múltiples, pero hoy ese medio año lo tengo vetado, medio año en casa. De manera que el exilio es un desafío para readaptar la vida, ¿no? Uno no puede sentarse sobre una piedra en el camino a llorar y decir que esto me ha pasado, me han quitado mi patria, no puedo, las puertas de mi país tienen un cerrojo, sino buscar las alternativas que la vida depara y a veces reflexiono qué me pasaría si yo no fuera escritor. Sería una situación realmente trágica, desastrosa. Pero la escritura uno la lleva donde quiera que va, ¿no? Mi laptop yo la pongo en cualquier parte si tengo la tranquilidad y el reposo suficiente que necesito para escribir, pues me pongo a escribir. Eso no quiere decir que yo olvide de dónde vengo, ¿no? Pero el futuro siempre tiene puertas abiertas. Es verdad que el laptop puede ir a cualquier lugar y nos permite ahora estar en conexión con el mundo en cualquier lugar, pero siempre que habla de su casa habla de los 8.000 libros que han quedado allá. Ese es un universo distinto, es un universo propio, porque una biblioteca es como una casa que se va construyendo poco a poco. Recuerdo cómo mi padre construyó su casa en el pueblo donde yo nací, en Mazatepe, que la fue haciendo por partes mientras el dinero le iba alcanzando, ¿no? Primero un ala de la casa, un dormitorio, dos dormitorios, hasta que logró completarla. Una biblioteca es la vida. Yo tengo libros de mi adolescencia acumulados en distintas partes, mientras viví en Costa Rica, mientras viví en Alemania, y todos han ido a dar allí. La biblioteca se vuelve un depósito de la memoria que uno conoce de memoria. Yo sé dónde está cada libro. Nadie más que yo puede abrir las puertas secretas de ese recinto sagrado y decir: aquí tengo a Turgenev, aquí tengo a Chekhov, aquí está Faulkner. De manera que eso sí es una pérdida inmensa para mi vida, pero ahora me doy cuenta que con solo un mes de estar aquí ya tengo 50 libros. Va retoñando una nueva biblioteca. Aparte de los libros, ¿hay algo que le hubiera gustado sacar de casa? Lo pregunto, estamos ahora en España, hace justo un mes que empezó el volcán en La Palma, empezó la erupción del volcán en La Palma. Estamos impresionados por las imágenes de esas personas que han tenido 15 minutos para decidir qué querían rescatar de sus casas que iban a ser arrasadas. ¿Hay algo que ha quedado allá que le hubiera gustado sacar? Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no?, que son también parte de la memoria de la vida, los cuadros. Los cuadros que yo tengo son regalos. Tengo un Park, que es el regalo del pintor, que es un cuadro que quiero muchísimo. Tengo un Guayasamín dedicado de su mano. Tengo un Wilfrid Land que me regaló Gabriel García Márquez, que pertenece a la serie del buque Fantasma.
Tengo cuadros del gran pintor nicaragüense Armando Morales. De manera que eso también yo lo he hecho en falta y quedaron ahí las primeras ediciones de mis libros, todas coleccionadas. Libros dedicados por Julio Cortázar, por García Márquez, por Juan Rulfo. Eso es el tesoro que he perdido, ¿no? Es toda una vida, ¿no? Ligada a vivencias, Porque a experiencias. todo está ligado a la vivencia, a la vida. No, yo no tengo esos cuadros ni esos libros dándoles un valor monetario porque sé que pueden llegar a valer muchísimo dinero o valen muchísimo dinero, sino porque es parte de mi afecto, ¿no? Y esas paredes desnudas no me servirían de nada. Vamos a Tongolele. ¿Por qué le ha molestado tanto a Daniel Ortega, al régimen, la novela? Porque lleva años denunciando el deterioro de la vida, de la política, de la situación en Nicaragua. ¿Qué hay en Tongolele que les ha molestado tanto? Lo primero es que yo no sé, estoy seguro si él o su esposa han leído el libro. No puedo asegurarlo y tengo muchas dudas acerca de eso. Me parece que algún burócrata debe haber llegado a decirles, miren, este libro no puede entrar al país porque ofende al régimen o lo que sea. Tras la represión brutal que hubo en Nicaragua en el año 2018, donde más de 500 jóvenes fueron asesinados por tiros de francotiradores, la mayoría, y los paramilitares salieron a la calle a barrer las barricadas donde había muchachos desarmados, una verdadera rebelión cívica. El régimen inventó una tesis de la que no ceja en insistir, y es que se trataba de un golpe de Estado fraguado en las calles y no en los cuarteles, algo que es muy extraño, ¿no? Y este libro pues contradice esa tesis oficial, muestra los hechos más dramáticos de esas jornadas terribles que hubo, entre ellos el incendio de la casa de un pastor evangélico que no quiso abrir las puertas para que en la azotea instalaran francotiradores y quemaron viva a la familia adentro. Entonces estos hechos son recientes y extraño para un novelista introducir en un libro hechos recién pasados. Yo siempre me cuido de tomar distancia de los hechos, que los hechos se decanten solos, pero aquí era inevitable meterlos dentro de la dinámica creativa de la novela. Y el otro hecho es la naturaleza del régimen, porque este es un régimen muy híbrido. Este es un régimen que su discurso, el discurso de Ortega siempre es de la retórica marxista, leninista de los años 60, que suena muy envejecida, de la que nadie entiende, porque los jóvenes en Nicaragua no entienden nada de eso. En Nicaragua el 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Y esos ecos de esa revolución ya no llegan a los jóvenes. Pero entonces junto con eso hay una mezcla de marxismo y esoterismo, que es lo que es más atractivo para un novelista, ¿no? Mezclar un discurso envejecido que nadie escucha junto con un régimen que basa sus símbolos en Saibaba, que es el gran papa de esa religión, en las estrellas de 5 picos, en los árboles de la vida, en la protección contra el mal de ojo. Eso como política pública para un novelista es tentador y no puede dejarlo fuera. Me parece que esos son elementos centrales en el disgusto que causa a quienes desde la perspectiva oficial leen este libro que lo llevó a prohibirlo. Y ya el hecho que me persigan judicialmente tiene que ver con esto, pero también porque yo siempre, desde que salí de las filas del Frente Sandinista, he tenido una voz crítica, independiente, insistente, y llegó un momento en que decidieron castigar a todo el mundo. Por eso hay 150 presos políticos, todos los candidatos presidenciales, dirigentes cívicos de ONGs, dirigentes estudiantiles, campesinos, empresarios. Y
y yo no he estado, no me siento que sea reprimido por mi papel político, sino por mi papel de tener una voz libre. Me viene la famosa frase de Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué momento se había jodido Nicaragua, si me permite la expresión? Sí. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué pasó con la revolución? ¿Dónde quedó la revolución? Yo creo que la revolución terminó en 1990, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro gana las elecciones por una mayoría indiscutible y el Frente Sandinista entrega el poder. Y el Frente Sandinista hace su último gran gesto histórico. El primero es haber derrocado a Somoza y el segundo, entregar pacíficamente el poder que había ganado por las armas, entregarlo por los votos. Hasta allí la historia del Frente Sandinista hubiera sido clave en la historia futura del desarrollo de la democracia en Nicaragua, pero Daniel Ortega resolvió que después de reconocer las elecciones había que desconocerlas por medio de azonadas en las calles y buscando cómo desestabilizar al régimen de doña Violeta. Ahí se jode Nicaragua. Este es el momento en que la democracia comienza a entrar en peligro y las instituciones comienzan a sufrir los embates de Ortega, que se apodera primero del Poder Judicial, controla a los jueces, controla a los magistrados, y de allí comienza a ejercer su propia justicia, como es la de sacar de la cárcel al líder liberal Arnoldo Alemán, que cuando fue presidente es acusado de actos de corrupción y lavado de dinero, y en base a eso él lo tiene como rehén y negocia que se pueda ganar la presidencia de la República con menos del 35% de los votos en primera vuelta, que es lo más que Ortega había llegado a sacar en 3 elecciones consecutivas que había perdido. Bueno, eso lo estamos viendo en algunos lugares en América Latina, ¿no? El uso del propio sistema democrático para distorsionar la democracia, para abusar de la democracia, ¿no? Sí, es ahí donde los caminos se separan. Para mí el problema en América Latina no es que gobierne la izquierda o que gobierne la derecha. Eso va a ocurrir siempre. En una elección se disputan el poder por los opuestos. Eso es esencial en la democracia. Lo importante es una izquierda que cuando pierde entrega el poder y una derecha que cuando pierde entrega el poder. Es lo que ha pasado con el presidente Lula, entregó el poder pacíficamente, con lo que ha pasado con el Frente Amplio en Uruguay, que hay una alternancia igual que la de Chile. El problema es cuando alguien con una inmensa popularidad, como el presidente Bukele en El Salvador, gana las elecciones y después comienza a apoderarse de las instituciones y a destrastarlas y a hundir el sistema democrático para erigir un nuevo caudillismo. Ahí viene el problema. El caudillismo parece que es uno de los males endémicos de América Latina, ¿no? Lo heredamos del siglo XIX, es decir, el siglo XIX es un siglo de caudillos. Los grandes héroes de la independencia se convierten necesariamente en caudillos en medio de unos grandes procesos de anarquía. El mismo Bolívar fue un caudillo, ¿no? Buscando cómo apaciguar las pasiones políticas que una vez que estos pueblos desatados de la amarre colonial se encontraron enfrentados grupos políticos de distintas ideologías, de distintas regiones. Y eso llevó a que el mismo Bolívar pensara en la figura del emperador, pero como una necesidad política. Y eso se transforma después en un vicio. Es decir, el caudillo infaltable, el que llega a pensar que sin su presencia las cosas no andan en el país. Y a partir de esa convicción, entonces viene la violencia contra las instituciones. Muchos caudillos llegan al poder proclamando, sobre todo los caudillos liberales, llegaron al poder proclamando nuevas constituciones con todas las libertades públicas e inmediatamente las mandaron a suspender para poderse quedar en el poder. Pero, ¿tiene remedio? Porque hemos visto
grandes procesos, grandes transiciones en América Latina. Hemos visto avanzar la democracia y, sin embargo, ahora mismo hay, según el último Latinobarómetro, un 71% de la población en América Latina está insatisfecho con el estado de la democracia. ¿Es un péndulo? ¿Podemos volver atrás? Claro, porque la democracia no ha logrado resolver el problema de la gran desigualdad económica de América Latina. América Latina es el continente más desigual en el mundo. Aquí hay una contradicción que nadie más que la democracia puede resolver. Aquellos que piensan que apartamos la democracia, anulamos la democracia para resolver los problemas económicos, entonces volvemos al fenómeno del caudillo único, que puede ser marxista o puede ser conservador, pero dice yo resuelvo este problema y los votos no me importan. Al contrario, la democracia tiene que tener la fortaleza suficiente para ir resolviendo los problemas económicos y sociales, pero nada se puede pensar fuera de los términos de la democracia. Y hablando de desigualdad, este año se cumple el 50 aniversario de las Venas Abiertas de América Latina, ¿no?, que describía parte de los orígenes o que atribuía al colonialismo español parte de los orígenes de esa desigualdad y algo que se ha enquistado. Pero 50 años después sigue siendo válido ese análisis. ¿Qué se puede hacer dentro de los países para cómo se puede combatir también el poder inmenso de unas élites que muchas veces parecen secuestrar cualquier avance contra la desigualdad? Muchas de las cosas que Galeano toca en ese libro son ciertas y están muy planteadas de manera muy poética, ¿no? Que es el atractivo que este libro tiene. Pero yo creo que en América Latina el problema ha sido, obviamente hemos pasado por un dominio colonial, por una influencia de los Estados Unidos, por un gran poder que tienen las élites, pero eso no es todo. Nosotros tenemos que buscar la solución de los problemas en nuestras propias fuerzas y hacernos cargo de nuestra propia identidad. Yo creo que en estos aniversarios de la independencia y este enfrentamiento que hay ahora con la figura de Colón, que ha surgido últimamente como representante del colonialista, lo que surge aquí es el problema de identidad. ¿Quiénes somos nosotros, no? Somos una mezcla híbrida necesariamente, ¿no? Y tenemos que hacernos cargo de eso y mirar hacia el futuro, valorando el pasado, pero no vamos a resolver el problema derribando estatuas. Uh-huh. Muchas estatuas también están siendo derribadas en Estados Unidos. Ese proceso de revisionismo histórico también es muy fuerte allí, conoce muy bien el país. ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en todo este desarrollo democrático o no democrático de Nicaragua, para empezar, y de América Latina? Nicaragua estuvo muchos años bajo la égide de los Estados Unidos. Nicaragua fue ocupada por las tropas de la Marina, de los infantes de Marina de los Estados Unidos en 1910, se quedaron hasta 1933 cuando vino la guerra de Sandino. Entonces, por lo tanto, la presencia, la influencia de los Estados Unidos es un hecho. Para nosotros, un asunto de haber sido dominados por una potencia extranjera. Para los Estados Unidos siempre ha sido, dentro de su tesis de expansión, una búsqueda de la estabilidad. Esta búsqueda de la estabilidad ha sido muy fija en la política exterior de los Estados Unidos frente a América Latina, es decir, que los países vivan sujetos a una pacificación y que no pongan en peligro la seguridad continental de los Estados Unidos. Yo veo que esto está cambiando muchísimo. Porque si uno ve estos mapas económicos que se publican hoy día, el principal socio comercial de América Latina ya no es Estados Unidos, sino China. Y todo el mapa está teñido de rojo. Eso hace 100 años no hubiera sido posible. Pero hoy en día el mundo ha cambiado y sí hay una pugna nueva entre Estados Unidos y China, pero la verdad es que China sigue entrando con muchísima fuerza en América Latina. Hay una pugna entre ellos y para Estados Unidos parece que ahora el foco en la preocupación hacia América Latina se basa únicamente, o si no únicamente, muy
de una manera muy relevante en los migrantes, en las personas que abandonan sus casas buscando una vida mejor y que se acaban convirtiendo también en rehenes, ¿no?, de unas políticas y de unas relaciones. Bueno, este es un hecho que no va a cambiar. La migración de latinoamericanos y caribeños hacia Estados Unidos va a seguir creciendo. A Trump se le ocurrió levantar un enorme muro electrónico, físico, vigilado por drones, por aviones, por sensores ultramodernos. Eso no sirvió de nada, porque la fuente de la migración es la desigualdad. Y mientras los Estados Unidos sea presentado como el gran paraíso, el sueño americano, la gente va a seguir migrando hacia Estados Unidos. Y el hecho de que la población de Estados Unidos estructuralmente esté cambiando tan radicalmente, vamos a tener ya 20, 30% de población latina dentro de los Estados Unidos, eso va a cambiar la naturaleza misma de los Estados Unidos. Está cambiando ahora sí. Mencionaba yo al principio que se celebra dentro de unos días el Policy Dialogue del Club de Madrid, en el que participa bajo el lema Rethinking Democracy. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Si se puede hacer algo, ¿qué puede hacer una institución como el Club de Madrid para apoyar a la democracia en Nicaragua, para reforzar la necesidad de seguir trabajando en valores democráticos, en dejar de lado ese caudillismo? Yo creo que lo primero es hacer conciencia de que lo que está ocurriendo en Nicaragua ni es normal, ni es secundario, ni es olvidable. Yo creo que mientras se consienta que existan focos de dictaduras familiares en América Latina y se les mire por encima del hombro nada más, con un qué vaina, pero ¿qué hacemos, no? Eso va a seguir fortaleciendo la posibilidad que se desafíe el sistema democrático en América Latina. Es decir, el olvido, el ninguneo, el decir esto no me importa o me importa poco o me conformo con una declaración. Yo creo que grandes focos de pensamiento como el Club de Madrid lo que tienen que hacer siempre es alertar que las dictaduras son intolerables. Hace unas semanas también, a raíz de la orden de arresto, varios presidentes que son expresidentes, que son miembros del Club de Madrid, lanzaron un comunicado apoyando la democracia en Nicaragua, etc. Sin embargo, también reclamaban que la OEA, la Organización de Estados Americanos, invocara la Carta Democrática, que ha sido un instrumento utilizado en algunas, no muchas ocasiones, para tratar de redirigir a países que estaban con problemas en este sentido. Ahora no está pasando. ¿Qué está ocurriendo en esa comunidad internacional? La correlación de fuerzas dentro de la OEA no es favorable a una resolución como esa. Yo creo que la OEA está compuesta, hay que recordarlo, no solo por países latinoamericanos, sino por países de cultura anglosajona, que son las pequeñas islas del Caribe, cuyo voto, al igual que el voto de Obama, al igual que el de México. Y aquí hay un bloque de países que se oponen a este tipo de políticas, sobre todo los países del Caribe, y eso no da para tener los votos que se consiguieron, por ejemplo, cuando la dictadura de Somoza fue declarada fuera del sistema interamericano y se exigió la salida de Somoza. Hablando del influjo de los anglosajones, el presidente Biden, antes de llegar a Washington, había anunciado que quería celebrar una cumbre de democracias. Ahora, después de varios meses ya en el poder, ha anunciado que esa cumbre va a tener lugar a finales de este año, va a tener una primera reunión para luego a lo largo de todo el año que viene ir desarrollando ideas, propuestas y volver a reunirse a finales del año 2022. ¿Qué podemos esperar de esa cumbre de democracias? Déjenme ser un poco bruta en este sentido, ¿puede el presidente estadounidense decretar quién es democracia y quién no es democracia? Porque es él es la administración estadounidense la que va a invitar a los países a participar. Yo no sé cuál es el barómetro, ¿no? que se usa para definir, que usan ellos, ¿no? Los norteamericanos, para definir lo que es democracia y lo que no es democracia.
A mí me sorprendió que en el discurso que el presidente Biden pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas y al enlistar las tiranías de América Latina no incluyó a Nicaragua, no incluyó a Ortega. Yo espero que no van a invitar a Ortega a una cumbre democrática. No sé quién para opinar, pero en fin. Y sin embargo, seguimos viendo contradicciones, ¿no? Porque no hace mucho el Fondo Monetario Internacional ha renovado los fondos que van al país. Esas son las herramientas que se utilizan ahora, tratar de limitar el acceso a financiación, a fondos que permitan al régimen seguir operando como lo está haciendo. Yo creo que cuando para una potencia como para los Estados Unidos, un país como Nicaragua no está dentro de sus prioridades estratégicas. Venezuela es un país muy rico, que produce litio, produce uranio, produce oro, produce petróleo, que son productos estratégicos, y por lo tanto me parece que importa desde la perspectiva de la política de los Estados Unidos. Nicaragua no, Nicaragua es un país económicamente marginal, un país pequeño, y por lo tanto cuando un caso de un país no está dentro de las prioridades de una potencia mundial, su comportamiento comienza a ser errático porque tiene mucho de improvisación. Y yo lo que siento es que estas contradicciones entre que hay pronunciamientos severos del secretario de Estado contra Ortega y por otro lado abren la mano del Fondo Monetario Internacional para que le entregue recursos, esta contradicción lo que revela es la falta de prioridad y por lo tanto la falta de importancia que esta política Nicaragua tiene. Voy a cambiar de tema. Al principio mencionaba que la orden de arresto y la persecución no es por su papel político, sino como escritor. Quiero leer una de las frases que dijo en el comunicado en vídeo una vez que conoció la orden de arresto, ¿no? Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. ¿Cuál debe ser el papel del intelectual público hoy? Bueno, yo creo que los intelectuales, los escritores nos dividimos en dos grandes grupos o clases, los que hablan y los que se callan. Y esto no tiene que ver con la calidad literaria de la obra de nadie, ¿no? Uno puede ser un gran escritor callado. Pero yo soy yo me siento que pertenezco a esa tradición volteriana. Fue Voltaire el que inventó el concepto de intelectual. Voltaire, yo creo que son como 20 tomos de cartas las que hay de Voltaire, donde él se ocupa de los asuntos públicos y siempre está insistiendo en las anormalidades del sistema político, en las anormalidades del sistema judicial, se está quejando, está denunciando hechos, y de ahí viene una tradición que se asentó mucho en América Latina. Por muchos años en América Latina no había intelectuales callados. Esta tradición la representa muy bien Carlos Fuentes, la representa Vargas Llosa desde distintos puntos de vista políticos, pero son intelectuales que nunca se han callado, así como José Saramago siempre estaba dando opiniones. Yo me siento identificado con este grupo, con esta clase de intelectuales que no se calla. Y uno paga un costo. El silencio no tiene costo, pero expresarse sí, de manera crítica, sí, siempre uno termina pagando un costo. Pero además del costo, ¿el silencio tiene sentido para alguien que desarrolla las ideas, que las plasma en obras literarias, en obras artísticas? No lo creo porque, mira, yo creo que la gran parte de la novela de América Latina, de la narrativa de América Latina, se asienta en las anormalidades del sistema público. En las anormalidades que significa el poder abusivo, el poder de los dictadores, en los fenómenos sociales y económicos que siempre están perturbando el paisaje. Las migraciones masivas de los Estados Unidos es un tema, por ejemplo. Claro que para un novelista que salgan 37,000 nicaragüenses en 3 meses hacia la frontera con Estados Unidos, eso es una estadística.
Pero si yo me meto en la vida de cada uno de esos migrantes y entro a explorar la vida de una familia que deja todo lo que tiene, malvende todo lo que tiene, emprende el camino prácticamente a pie, con el riesgo de ser asaltado en el camino, de ser despojado por los coyotes, de ser asesinado o de morir de inanición en el desierto de Arizona, esa es una historia. Y de eso es que se alimenta la novela. Ahora, si la novela se alimenta de eso, entonces uno no puede ser por aparte novelista y por aparte ciudadano callado. Es como yo lo veo. ¿Cómo está la novela latinoamericana? Pasamos del gran boom de los 70, pasamos del grandísimo impacto que tuvo el realismo mágico a cubrir este esoterismo del que hablaba antes, ¿no? Ha habido una cierta transformación, pero yo detecto, por ejemplo, en muchos novelistas jóvenes esta preocupación por las migraciones. El tema de la migración, de la violencia estructural, estaban allí antes, pero parece que ahora han pasado a ocupar casi la primera línea. Están en las historias que se cuentan hoy en día. Para citar un caso, Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano que acaba de recibir el premio de la Bienal Vargas Llosa, con una novela que se llama Volver la vista atrás, lo que explora es la vida de un director de cine que es educado por su padre, una mentalidad muy radical pro-china, no pro-soviética, que lleva a sus hijos, crecen en China, se hacen guardias rojos, regresan a Colombia. Esa es una historia del pasado, vista por un joven, por un escritor joven, ¿no? Y por lo tanto el pasado siempre va a seguir siendo fuente de atención de los novelistas, así como el presente que va pasando frente a nuestros ojos. Y como en el caso de Juan Gabriel, podría citar otros muchos. Bueno, usted mismo, porque buena parte de su obra es una exploración del pasado mezclada con el presente, esa indagación permanente en la identidad, en teoría de Nicaragua, pero en el fondo en la identidad del ser humano. Bueno, es lo que me fascina a mí como novelista, es esa pasión por encontrarme, por reconocerme a mí mismo dentro del tejido social de mi país y dentro del tejido social de América Latina, sobre todo porque yo vengo de una región que es un melting pot, como es el Caribe, ¿no? Es una región rica en tradiciones, en música, en historias orales, en todo lo que compone un mosaico cultural muy amplio, pero porque nosotros venimos de una mezcla étnica muy diversa y que es lo que es apasionante, ¿no? Para mí en el Caribe. Hablando de esa mezcla étnica, ¿se están incorporando bien las comunidades indígenas al espacio público en América Latina? Porque hay también muchos debates ahora mismo, muchos debates a veces muy polarizantes. Existe todavía mucha segregación y hay países como Perú, donde esa segregación es obvia y que se refleja en el mapa electoral de las últimas elecciones, es decir, todo el interior de la sierra, donde vive la mayoría de las poblaciones indígenas, votó por Castillo, y toda la costa desértica del Perú, de Lima a Trujillo, votaron por la señora Fujimori. Había una polarización que se expresa aquí en las urnas. Ojalá todos se expresaran en las urnas y se resolviera en las urnas. Pero en Guatemala el 60% de la población es indígena. Se hablan 300 dialectos distintos, variantes del quiché y del cachiquel, y Guatemala sigue siendo un país muy feudal, en ese sentido de una población mayoritaria, pero segregada. Este es un problema todavía no resuelto en América Latina. Quiero comentar una cosa de Guatemala, pero antes, para que no se me olvide, ¿cómo funcionó no sé si experimento es la correcta palabra, de Evo Morales? Porque él sí que significó la llegada de una persona que representaba, pues eso, a la población indígena al poder de una manera democrática, incluyó transformaciones en la Constitución, en la forma en la justicia, en la forma de gobernar para tratar de equilibrar ambos mundos. ¿Ha servido de ejemplo para otros países? Yo creo que el fenómeno de Bolivia
es difícil de repetir. Es decir, Bolivia es otro país muy segregado, ¿no? Pero sí creo que hubo un esfuerzo del presidente Morales durante sus 2 ejercicios presidenciales de provocar una integración y cambiar la identidad del país, que se viera el país de otra manera como un país multiétnico que lo es. De manera que yo no echaría a Morales en el mismo saco que Maduro o que Ortega, ¿no? Obviamente. Y ahora su partido volvió a ganar las elecciones de manera democrática. Yo no sé si es posible que Castillo pueda repetir en el Perú una experiencia semejante porque no tiene la fuerza para eso. Por la misma polarización, su mismo llegó apoyado por un partido ultra radical que ahora lo está abandonando porque él está buscando la moderación. Y eso le puede costar la presidencia en un país en donde el sistema parlamentario permite destituir al presidente por mayoría simple. Sí, han tenido un buen número de presidentes en los últimos años, sí. Lamentablemente, sí. Lo que le quería comentar de Guatemala, hace un par de días estuve hablando con una mujer joven indígena que está en una organización interesantísima dedicada a asegurar la educación para niñas que acaben la secundaria y poder afianzar su educación y luego poder afrontar el futuro de otra manera, ¿no? Ya también sabemos que en América Latina en general, en Guatemala en particular, el abandono escolar es alto, pero el abandono escolar de las niñas es mucho más alto. Y ella además tiene una trayectoria muy interesante, es de las jóvenes que han aprendido chino, se han ido a Taiwán y han aprendido chino con este empuje también de lo que comentaba antes. Está haciendo una maestría en políticas públicas para entender cómo funciona el Estado y me preguntaba, no sé si meterme en política. ¿Qué le diría? Pues si es joven y tiene la vocación, ojalá lo haga, ¿no? Porque yo creo que son gente así, la que nace de la profundidad del conflicto racial y que tiene la claridad intelectual y la preparación para ver las cosas, para ayudar cómo cambiarlas. Y yo le diría, te espero una tarea muy difícil, muy compleja y muy riesgosa, en un país en donde la reivindicación de los derechos indígenas sigue siendo visto con mucha desconfianza por las élites. En donde también han empujado fuerte para poder expulsar a la Comisión de la lucha contra la corrupción, en fin, también vemos una cierta captura ahí, ¿no? Del poder. Sí, porque el poder está en manos de unas élites exclusivas, muy corrompidas, yo diría que Guatemala se merece una suerte mejor, ¿no? Es decir, debería haber unas posibilidades democráticas distintas que provocaran una apertura al país y resolviera sus problemas fundamentales. Uno de ellos es el de la corrupción, por eso es que todos los fiscales han sido echados al exilio. Hay 3 fiscales en el exilio en los Estados Unidos, que son los que, después de que se fue la Comisión de las Naciones Unidas, que era un pie de amigo para la democracia y para el sistema judicial, porque es el que hacía las investigaciones. Eso desapareció y después los fiscales han desaparecido también del panorama. En este repaso que estamos haciendo del continente, pero nos falta Cuba. Antes hablábamos de Estados Unidos y de su papel en determinados países, su interés en Venezuela. Cuba tampoco es una gran potencia económica, pero ahí el interés sigue siendo el ideológico, ¿no? El aplastar un régimen porque no concuerda con sus criterios. ¿Qué puede pasar ahora con Cuba? Lo que pasa es que la revolución en Cuba triunfó en 1959, eso hace ya mucho rato. Sí. Es decir, entonces, como en todo proceso biológico hay adolescencia, juventud y ancianidad. Esta es una ideología muy anciana. Y lo que los jóvenes salen a reclamar en Cuba es libertad, democracia, que no está en la mente de quienes dirigen el país. Porque en la mente de quienes dirigen el país está la idea del partido único, que ya es completamente obsoleta. Entonces esta gran contradicción es nacional.
en Cuba. Los Estados Unidos siempre han tenido una política muy, digamos, cambiante respecto a Cuba, desde la mano dura de Trump o antes la apertura de Obama, y estas aperturas siempre se dan bajo el criterio de que abriéndose a Cuba el sistema se va a abrir. Y yo creo que mientras estas mentes obsoletas sigan tomando las decisiones políticas en Cuba, las posibilidades de apertura son muy limitadas porque tienen un horizonte ideológico muy cerca de los ojos. La autorización de empresas privadas en Cuba, por ejemplo. Eso es un intento que se ha repetido y que se ha echado para atrás siempre. Ahorita acaban de aprobar una cantidad de pequeñas empresas con unas limitaciones que no las hacen viables. Es decir, porque o entran dentro de lo que es el modelo chino de partido único con mercado salvaje, o se busca un modelo dentro del cual la economía verdaderamente funcione. Pero la gran contradicción es que, por lo menos en América Latina, a mí me parece que una economía libre de mercado termina cambiando necesariamente el sistema político, y ese es el gran temor de las élites que gobiernan el país. Está claro. Me falta preguntarle una cosa. ¿Qué va a pasar, qué cree que va a pasar el 7 de noviembre? Nada, ya pasó todo. El 7 de noviembre, recuerdo, son las próximas elecciones en Nicaragua. Ya pasó todo. Ese es un proceso burocrático para certificar un nuevo periodo de Daniel Ortega y su esposa en el poder. No se va a lograr nada. Y tengo toda la seguridad del mundo de que Ortega el año que viene va a buscar una negociación para lograr que, a cambio de que se le asegure que los países reconocen la legitimidad de su gobierno, de su nuevo gobierno, él va a hacer unas aperturas con los empresarios y va a comenzar a soltar a los rehenes, porque estos prisioneros no son sino rehenes políticos. Yo creo que esa es una trampa peligrosa para quienes se acerquen a ella. Es decir, negociar el reconocimiento de Ortega a cambio de los rehenes, que es lo que él tiene que poner, lo único que tiene como cartas para jugar. Por eso tiene tantos presos políticos. Entonces, yo creo que es una gran trampa para las democracias en el mundo, sobre todo para las que forman la Unión Europea, entrar a negociar con Ortega sabiendo que él lo va a hacer solo para consolidar su poder y no para ceder poder, no para abrir al país a unas elecciones democráticas. Entonces, ¿qué sugeriría que se hiciera, por ejemplo, desde la Unión Europea? Mantener la firmeza que hasta ahora el ministro de Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, ha anunciado. ¿Hay riesgo de que se repitan, hay posibilidad de que se repitan las protestas del 18? Siempre existirá, es decir, hay una losa de plomo que pesa sobre las movilizaciones por la enorme vigilancia policial. La policía ha multiplicado su número de efectivos por 3 desde el 2018. Si alguien quiere salir con una bandera de Nicaragua de su casa, inmediatamente hay un vehículo policial en la puerta que le impide salir. Es decir, hay un control policial y social, barrio por barrio. Hay comisarios de los comités de acción ciudadana que para obtener un pasaporte, para obtener un permiso de trabajo, tienen que recurrir al representante de ese barrio. De manera que el control es social, el control es político y el control es policíaco. Romper con eso no es tan fácil, pero sin duda la gente está allí en contra del régimen. La escogencia para los nicaragüenses es entre democracia y dictadura. La última encuesta Sid Gallup, tomada hace menos de 15 días, en una muestra de más de 1.500 personas, revela claramente que si Ortega se sometiera a unas elecciones libres, sacaría el 19% del voto, y cualquiera de los candidatos presidenciales que está preso
sacaría entre el 60 y el 65% del voto. Es decir, ese es el sentimiento que tiene la población. No quiere vivir el país bajo una dictadura que empobrece más a la gente, sino que quiere la oportunidad de un régimen democrático abierto que cree nuevas oportunidades. Suerte para Nicaragua el día 7. ¿Hay algo más que no le haya preguntado que le gustaría comentar? Me parece que cubrimos todo el espectro de la manera más amplia posible. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias.